Orellana, si tú me estás mirando, por favor, llámame. Nosotros te esperamos, te queremos mucho. Jorge del Carmen Valenzuela nació el 3 de agosto de 1938. En Cocharcas, una pequeña localidad rural en la comuna de San Carlos. Desde el principio su vida estuvo marcada por la pobreza, el abandono y la violencia sostenida. Cuando tenía apenas 7 años, la muerte de su padre y el posterior matrimonio de su madre con su propio medio hermano, lo empujaron a huir del hogar. Joven y sin rumbo, sobrevivió mendigando, con trabajos ocasionales y muchas veces robando para poder conseguir alimento. Durante su juventud se convirtió en un hombre errante, marcado por el alcoholismo, el analfabetismo y la exclusión social. Era un paria del sistema, como tantos otros en una Chile que, por entonces, marginaba a los pobres y olvidaba a los campesinos. Su vida cambió radicalmente a mediados de 1960, tras ser despedido de un trabajo temporal en Cachapoal. Jorge decidió buscar mejores oportunidades en el sur. Fue entonces que a mediados de ese mismo año, llegó a Nahuel Toro, un pequeño pueblo de paso. Allí fue acogido por Rosa Elena Rivas, una viuda de 38 años que trabajaba como cocinera en el Fundo Moticura. Rosa había perdido a su esposo Óscar Sánchez, en diciembre del año anterior, asesinado por desconocidos. Ahora debía cuidar sola de 6 hijos, con edades comprendidas desde los 11 meses hasta los 17 años. Al poco tiempo Jorge y Rosa iniciaron una relación sentimental, pero el vínculo no fue bien recibido por todos. El patrón del fundo, al enterarse del pasado de Valenzuela y su problema con el alcohol, decidió expulsar a la mujer. Su hija mayor Olivia también rechazó la relación y abandonó la casa, para irse a vivir con su pareja en otra finca. Al final Jorge y Rosa se trasladaron a un lugar aislado conocido como La Isla, un sector rural a orillas de un río frecuentado del sector. La convivencia en aquel rincón perdido estuvo marcada por la miseria, el aislamiento y el consumo constante de bebidas. Jorge se tornó cada vez más inestable, frustrado por la pobreza, las constantes discusiones y la falta de oportunidades. La tensión alcanzó su punto máximo el 20 de agosto de 1960. Esa tarde Rosa regresó enojada de San Carlos. No había podido cobrar su pensión de viudez debido a problemas burocráticos y de requisitos. En medio de la discusión con Jorge, que exigía dinero para seguir bebiendo, la mujer lo insultó y llegó a lanzarle una piedra a la cabeza. Enfurecido la golpeó con un palo y luego tomó una guadaña, con la que le cortó el cuello para arrebatarle la vida casi de inmediato. Aún bajo los efectos del alcohol y según sus propias declaraciones, perturbado por los gritos y reclamos de los hijos de Rosa, decidió matarlos uno por uno. Comenzó con la pequeña, a quien aplastó con una patada. Luego persiguió a las otras niñas. Las primeras 3 murieron en el mismo lugar, cercenadas con la guadaña. La última, que intentó escapar cruzando un puente hacia Nahuel Toro, fue alcanzada y ultimada con rapidez. Después de ello Jorge no se fue inmediatamente, se quedó en el lugar y pasó la noche junto al cuerpo de Rosa. Al día siguiente, ya consciente del horror de sus actos, cubrió los restos con piedras y huyó hacia la cordillera. Durante su escape se le vinculó a la muerte de un trabajador de otra finca, aunque nunca se probó su participación en el crimen. Hasta que un mes después, el 19 de septiembre de 1960, lo capturaron en la localidad de General Cruz, gracias a la denuncia de 2 lugareños que lo reconocieron. Mientras permanecía en prisión aprendió a leer y escribir, se convirtió al catolicismo y mostró signos de arrepentimiento. Un sacerdote llamado Eloy Parra, quien lo acompañó durante el proceso, fue testigo de su aparente transformación. Sin embargo, nada de eso sirvió para evitar la condena. Pese a los esfuerzos de su defensa y las solicitudes de indulto, la Corte Suprema confirmó su sentencia de muerte. El 30 de abril de 1963, Jorge Valenzuela fue fusilado en la cárcel de Chillán. En la fotografía que lo muestra momentos antes de morir, resignado, cabizbajo y con las manos amarradas, quedó inmortalizado como símbolo de una historia tan atroz como polémica. Del mismo modo que una carta dirigida a su madre, que luego sería convertida a una canción que te voy a presentar.
llores por eso, que no soy el primer preso. No me digas quién soy. La madrugada del 14 de mayo de 2016, en la fría ciudad de Coyhaique, una escena aterradora paralizó a los primeros transeúntes del día. En esa calle solitaria estaba una mujer tirada sobre el pavimento. Ensangrentada, inconsciente, semidesnuda y sin ojos. Era Nabila Rifo Ruiz, de 28 años, madre de 4 hijos. Lo que había ocurrido esa noche no solo estremecería a su ciudad, sino que desataría una de las olas de indignación más grandes en la historia reciente del país. Nabila provenía de una familia de bajos recursos. Tuvo que abandonar la escuela en séptimo básico y trabajaba en lo que podía para mantener a sus hijos. Pero lo más destacable era que mantenía una relación inestable y violenta con Mauricio Ortega. Un sujeto conocido por su carácter agresivo, especialmente cuando bebía. Aunque terminaron la relación varias veces, siempre regresaban a la rutina de malos tratos. En junio de 2015, Ortega irrumpió en el hogar de Nabila con un hacha, rompiendo puertas y amenazando a todos los que estaban presentes. Aunque fue denunciado, no se tomaron medidas judiciales que pudieran detener lo que se avecinaba. El 13 de mayo de 2016, Nabila y Ortega organizaron un asado en su casa. Invitaron a amigos, bebieron y festejaron hasta el día siguiente. Cuando los invitados se fueron, algo cambió. Comenzaron a discutir fuertemente como en otras tantas ocasiones, solo que esta vez Nabila decidió irse, mientras Ortega la seguía enfurecido. Horas después, la encontraron tendida en la calle con el rostro destrozado. Fracturas múltiples en el cráneo y la cara. Pérdida de dientes y ambos ojos arrancados. Estaba en estado crítico. Fue trasladada de urgencia al hospital con un diagnóstico desalentador. Traumatismo craneoencefálico severo, shock hipovolémico, hipotermia y ceguera total e irreversible. La sociedad chilena no estaba preparada para algo así. La noticia se esparció como fuego con la imagen de una mujer que había sido literalmente cegada por su pareja. La entonces presidenta Michelle Bachelet visitó a Nabila en el hospital y se comprometió públicamente en que iba a avanzar leyes más estrictas contra la violencia de género. La investigación apuntó rápidamente a Mauricio Ortega, gracias a su historial violento, contradicciones en su testimonio y pruebas físicas. El juicio duró 36 días con 77 testigos, peritajes médicos y psicológicos, y el estremecedor testimonio de la propia Nabila, relatando todo lo que recordaba. Ortega fue condenado a 26 años de cárcel. Entre toda la lista se sumaba irrupción de morada, lesiones gravísimas y femicidio frustrado. Aunque en 2018, la Corte Suprema redujo su pena a 18 años, argumentando que no se pudo probar la intención de matar. Por desgracia para Nabila y sus familiares, la historia no terminaba aún. Como si no fuera suficiente, Nabila resultó blanco de la revictimización mediática. Uno de los eventos más indignantes ocurrió cuando el programa Bienvenidos de Canal 13 mostró su informe ginecológico en pantalla. Un documento íntimo y confidencial, expuesto sin consentimiento. Nabila presentó una demanda contra el canal, por vulneración a su intimidad. También demandó a Mauricio Ortega por daño moral, exigiendo 400 millones de pesos chilenos, que en la conversión actual serían unos $424.000. En febrero de 2024, la familia de Nabila se involucraría en un caso criminal, esta vez como los responsables. 2 de los hijos mayores de Nabila fueron arrestados por el homicidio de Gerardo Bañales, su nueva pareja sentimental. Hasta donde se sabe, en estado de ebriedad intentó ingresar por la fuerza a la casa, lanzando una piedra para ello. En medio del caos los hijos lo golpearon en defensa propia. Durante el juicio se reveló el profundo trauma que estos jóvenes arrastraban desde el ataque a su madre en 2016. El tribunal los absolvió, alegando que actuaron bajo un miedo sustentado en la experiencia. Un miedo que había sido sembrado por el mismo sistema que no protegió a su madre a tiempo, y ahora tendría que resarcir los daños a través de esa respuesta judicial.
A principios de los años 90, Julio Pérez Silva llegó a la comuna de Alto Hospicio, una zona desértica, aislada y empobrecida del norte del país. Ubicada a pocos kilómetros de Iquique, en la región de Tarapacá. Venía huyendo de su pasado. Al menos por un tiempo bajo el manto del olvido judicial. Tras un matrimonio fallido y con una hija a cuestas, se instaló en este lugar con la esperanza de pasar desapercibido. Nadie lo esperaba, nadie lo conocía. Y eso fue perfecto para él. Pérez Silva ya tenía antecedentes. En 1981, cuando apenas era un joven adulto, había sido condenado por violación. Sin embargo, tras una rebaja de condena y beneficiado por el sistema judicial de esos tiempos, fue puesto en libertad antes de cumplir la totalidad de su pena. Ese fue el primer error que cometerían las autoridades. Llámame. Nosotros te esperamos. Te queremos mucho. Así siguió como un sujeto discreto y servicial con los vecinos. Se le veía como un tipo callado, algo solitario pero completamente inofensivo. Un rostro gris que se perdía entre la pobreza y el anonimato del lugar. Lo que nadie sabía era que detrás de ese semblante apagado, se ocultaba uno de los criminales más despiadados de la historia chilena. Entre 1998 y 2001, algo oscuro comenzó a gestarse en Alto Hospicio. Adolescentes, todas mujeres de bajos recursos, estaban desapareciendo de forma extraña. La mayoría tenía entre 13 y 18 años, jóvenes que caminaban solas por caminos polvorientos, de regreso de la escuela o haciendo algún recado. El patrón se repetía, desaparecían sin dejar rastro, sin testigos ni pistas. Merodeaba por sectores apartados en busca de víctimas solitarias. Se les acercaba con amabilidad y ofrecía llevarlas gratis en su auto. Lo hacía sin levantar sospechas utilizando un tono amigable y paternal. La mayoría aceptaba. No era raro que en esos sectores los vecinos se ayudaran mutuamente, sobre todo con el transporte. Pero el viaje nunca terminaba en el destino prometido. En lugar de llevarlas a casa, desviaba el camino hacia zonas desérticas, en particular hacia antiguos piques mineros abandonados. Eran agujeros profundos, vestigios de una industria que había desaparecido décadas atrás, y que nadie supervisaba. Allí, en medio del silencio absoluto del desierto, las golpeaba brutalmente con piedras o con fierros oxidados, las violaba y luego arrojaba sus cuerpos a los pozos, que podían tener hasta 50 metros de profundidad. Muchos de esos cuerpos jamás fueron recuperados. El desierto, inhóspito, árido y frío por las noches, se convirtió en su cómplice perfecto. Las desapariciones comenzaron a multiplicarse, pero las autoridades no hicieron nada. La policía, los fiscales, e incluso algunos trabajadores sociales, se limitaron a levantar informes ridículos culpando a las víctimas. Afirmaban que las chicas se habían ido por voluntad propia, que probablemente estaban en otras ciudades, escapando por rebeldía o malos hábitos. En algunos casos llegaron a sugerir que trabajaban en la prostitución, o que habían sido reclutadas por redes criminales y de trata. Los familiares desesperados se encontraron con puertas cerradas y miradas de indiferencia. Nadie escuchaba a esas madres, nadie tomaba en serio a esos padres, pobres y sin conexiones. Las denuncias eran archivadas e incluso ignoradas. Los funcionarios públicos ni siquiera llegaban a registrar correctamente los nombres de las desaparecidas. Fue un crimen doble, el del Pérez Silva y el del Estado. Pero no todos se resignaron. El padre de Viviana Garay, una joven desaparecida en 2001, decidió actuar por cuenta propia. Vendió su bote de pescador, su única fuente de ingreso, y se trasladó desde su ciudad a Iquique para buscar a su hija. Se internó en los cerros, en basurales, en vertederos, en canales o en quebradas. Tocó puertas, habló con vecinos, pegó carteles y denunció ante los medios la indiferencia sistemática de las autoridades. Poco a poco otros padres y madres comenzaron a alzar la voz. Las historias de desapariciones empezaron a conectarse entre conversaciones, y se descubrió que no eran casos aislados. Había un patrón que las conectaba en cuanto a ubicaciones y rangos de edad. Las denuncias llegaron finalmente a los medios de comunicación, por lo que la presión pública creció tanto que llegó hasta el Congreso y obligó a la justicia a actuar. Aunque primero tuvo que ocurrir otro suceso escalofriante. Era el 4 de octubre de 2001. Esa tarde Bárbara Núñez, una adolescente de 17 años,
Caminaba sola cuando fue interceptada por Pérez Silva. Él utilizó el mismo modus operandi que con las otras. Ofreció llevarla a casa con falsa simpatía. El trayecto fue relativamente tranquilo, hasta que Bárbara se dio cuenta de que el camino al que la llevaba era incorrecto, por lo que comenzó a sospechar. Por desgracia sería muy tarde para evitar ser ultrajada. Sin embargo, tras ser arrojada en un pique minero y creyéndola sin vida, pudo escapar para notificar a las autoridades. Esa misma noche, Julio Pérez Silva fue arrestado. Lo que vino después fue un descenso al infierno. Reveló los nombres, los métodos, e indicó con precisión los lugares donde arrojó los cuerpos. Acompañó a los detectives a los piques mineros que utilizaba como vertederos. Uno a uno pudieron recuperar restos humanos. Algunos aún conservaban sus ropas. Otros eran solo esqueletos rotos por las caídas. El relato de sus crímenes dejó claro que actuó durante al menos 3 años, con total libertad sin que nadie lo detuviera. No porque no pudieran, sino porque ni siquiera lo intentaron. En 2004, tras un proceso largo y doloroso, Julio Pérez Silva fue condenado a presidio perpetuo calificado. La sentencia incluyó 14 homicidios, múltiples abusos y un asesinato frustrado. Lo más aterrador y doloroso para la sociedad chilena, es que pudo evitarse la mayoría de crímenes, si las autoridades hubieran atendido las denuncias de los familiares de las víctimas, en vez de señalarlas y adjudicar culpas a ellas. Valeria Vivanco nació en 1996, en el seno de una familia trabajadora que le inculcó desde temprana edad valores como la responsabilidad, la empatía y el sentido del deber. Desde niña mostró una profunda sensibilidad ante las injusticias sociales, lo que se tradujo en un creciente interés por el derecho, la investigación y la protección de los más vulnerables. Ese compromiso la llevó, siendo aún muy joven, a ingresar a la Escuela de la Policía de Investigaciones. Una institución que representaba el ideal de miles de jóvenes chilenos, en particular el de Valeria Vivanco. Este detalle es algo a considerar, debido a que sería esa misma institución junto con el sistema judicial, los que impedirían que ella obtuviera justicia. Sus instructores y superiores la describieron como disciplinada, inteligente y capaz. Era querida por sus compañeros, quienes veían en ella a una líder nata. Para el año 2021 Valeria había alcanzado el cargo de subinspectora, y se desempeñaba en la Brigada de Homicidios Metropolitana, una de las unidades más exigentes de la Policía Civil del país. El domingo 13 de junio de 2021, Valeria salió a patrullar junto a 3 colegas. El subinspector Leonel Contreras, la subinspectora Jocelyn Cisternas, y el inspector Cristóbal Lagos. Todos ellos se desplazaban en un vehículo gris, sin logos ni distintivos oficiales por la comuna de La Granja, como parte de una investigación criminal. A eso de las 4:30, el grupo de detectives divisó un automóvil blanco marca Kia Rio, en el que se movilizaban 3 jóvenes. El comportamiento de los ocupantes les pareció sospechoso. Sin demasiada planificación ni coordinación, los funcionarios intentaron interceptarlo. Fue una maniobra improvisada y carente de protocolos. El vehículo sospechoso trató de escapar, y los detectives descendieron armados. En ese instante se produjo un hecho trágico. En medio de la confusión y el desorden, una de esas balas impactó directamente en el tórax de Valeria Vivanco. Sus compañeros intentaron auxiliarla y fue trasladada de urgencia al Hospital Padre Hurtado, pero los médicos no lograron salvarla. Valeria falleció pocas horas después. Tras el incidente, su institución emitió una versión oficial. Ella perdió la vida en un acto de servicio, tras ser atacada por los ocupantes del vehículo blanco. Según esa versión inicial, los jóvenes dispararon contra los detectives durante la persecución, y en ese intercambio Valeria fue abatida. Los medios replicaron esa versión al instante. Autoridades políticas, policiales y ciudadanos comunes expresaron su dolor, al mismo tiempo que condenaban a los supuestos atacantes. 3 jóvenes que fueron detenidos esa misma tarde, y a uno de ellos le formalizaron por las acusaciones con prisión preventiva. Pero en las horas y días posteriores, las dudas comenzaron a emerger.
Los detenidos aseguraron que no habían disparado. No portaban armas, y según los informes forenses, ninguno tenía rastros de pólvora en las manos. Los testigos del lugar también ofrecieron versiones que no coincidían con la narrativa institucional. La comunidad, que en principio se volcó en apoyo a la policía, empezó a notar inconsistencias preocupantes. Ante la creciente presión pública y las incongruencias del caso, el Ministerio Público decidió encargar peritajes independientes a Carabineros, la otra institución policial del país. Los resultados fueron concluyentes y devastadores. La bala que acabó con Valeria no vino del auto blanco, ni fue disparada por los jóvenes detenidos. El proyectil fatal fue disparado por el arma de servicio del subinspector Leonel Contreras, compañero de patrulla de Valeria. Los peritajes revelaron que el disparo se hizo desde atrás, con una trayectoria que atravesó el pecho de la funcionaria, justo en una zona sin protección del chaleco antibalas. Los abogados de la familia denunciaron posibles maniobras institucionales, para desviar la investigación y proteger a Contreras. Se cuestionó por qué no se hicieron pruebas balísticas de inmediato, dentro de la misma PDI, y por qué se formalizó a un inocente cuando ya existían inconsistencias graves. Tras meses de investigación, el caso llegó a juicio en noviembre de 2023. El sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago declaró culpable a Leonel Contreras, determinando que el ataque fue directo, injustificado, y que no tomó las medidas mínimas para advertir la presencia de su compañera. La sentencia fue clara: 12 años de cárcel efectiva. La familia de Valeria sintió por fin un atisbo minúsculo de justicia. Pero ese alivio no duró mucho. En febrero de 2024, la Corte Suprema de Chile anuló el fallo. Recalificó el delito como cuasidelito y redujo la pena a 540 días de privación. Como Contreras ya había pasado más de ese tiempo en prisión preventiva, quedó en libertad inmediatamente.